Título: Didáctica innovadora de la actualización del magisterio, versión digital en PDF audiolibro 10, autora, Yolanda Campos Campos, para su uso como consulta en programas de formación docente y en investigación educativa, así como por interesados en el tema. Organización de la información, revisión y diseño de originales, Raga Vadillo Pedraza. Publicado bajo la licencia de atribución no comercial de Creative Commons CC BY NC. Contenido capítulo X. Actualización para todo el magisterio y para toda la vida. Elementos para la innovación en la actualización del magisterio. El modelo de didáctica. Una actualización para todos. Síntesis de una propuesta. Lista de figuras. Bibliografía. Capítulo X. Actualización para todo el magisterio y para toda la vida. La libertad del hombre no es como la libertad de los pájaros. La libertad de los pájaros se satisface en el vaivén de una rama, la libertad del hombre se cumple en su conciencia. Hermilo Abreu Gómez Canek. Rectificaciones necesarias. La situación de la educación básica en nuestra región y en el mundo nos lleva a proponer algunas rectificaciones que, si bien atañen directamente a América Latina, podrían ser consideradas por otras regiones con inquietudes similares a las políticas que norman el desarrollo educativo deben estar inspiradas por valores humanos fundamentalmente, de modo que el servicio educativo contribuya a la mejor realización de las personas y de las sociedades. Los actuales indicadores utilizados para evaluar dicho desarrollo, centrados en el avance de la cobertura y de la eficiencia de los sistemas escolares, no revela la contribución de la educación a esos valores fundamentales, el desarrollo integral de los educandos, la formación de su conciencia, el ejercicio responsable de su libertad, su capacidad para relacionarse con los demás y para respetar a todos. Tampoco revelan si las respuestas que están dando los sistemas educativos a las necesidades fundamentales de las grandes mayorías de la población son las más adecuadas y significativas por estas mayorías. B grande. Los decisores de políticas deben plantear su tarea en el plano ético, pues los sistemas educativos no son solo piezas al servicio de la economía, del consumo o del progreso material, sino medios que deben ayudar al desarrollo en plenitud de las potencialidades humanas, en particular, la expansión del conocimiento que caracteriza el ingreso de la humanidad al tercer milenio y que está ya impactando profundamente los sistemas educativos, debe inscribirse en este horizonte de integralidad y responsabilidad. C. De ninguna manera satisface lo que se ha realizado para alcanzar mayor equidad en la distribución de las oportunidades de acceso, permanencia, egreso, transmisión a otros niveles educativos y, sobre todo, aprendizaje. La mayor equidad solo se ha logrado como consecuencia de la tendencia a universalizar algún nivel educativo, notablemente la primaria. No obstante, esto no ha significado igualar los resultados de aprendizaje, que son la verdadera medida de una política de justicia educativa. El uso creciente de la tecnología de la información y la comunicación en el campo educativo amenaza con producir desigualdades cada vez más profundas y graves. Si continuamos extendiendo la educación básica con los mismos criterios utilizados hasta hoy, definitivamente, hay que enfrentar el problema de otra manera. Sociedad y gobiernos, pero sobre todo estos últimos, deben destinar los recursos y los esfuerzos necesarios para igualar e incrementar la calidad de los servicios ofrecidos a los sectores pobres en el campo y la ciudad, a los sectores indígenas y en general a todos los excluidos de los beneficios de la educación básica, mientras no se ofrezca mejor educación a los que menos tienen, y se asegure una educación igualitaria a hombres y mujeres, difícilmente podremos avanzar en la meta de lograr equidad educativa. Sin equidad educativa difícilmente avanzaremos en el logro de la justicia social dada la enorme diversidad cultural que caracteriza a los pueblos latinoamericanos. La calidad educativa implica reconocer la necesidad de diversificar la oferta educativa a fin de asegurar no solo el respeto sino el fortalecimiento de las diferentes culturas. Cada grupo tiene un aporte que hacer a la educación de todos. Gobiernos y sociedades debemos impedir que la diversificación de los servicios de educación básica a los grupos culturales minoritarios sigan escondiendo una oferta empobrecida. Que se aprovechen de la menos capacidad de estos grupos para exigir niveles adecuados de calidad del servicio y de sus resultados. Es necesario recuperar los planteamientos originales de la educación para todos y su visión ampliada de la educación básica, una educación capaz de satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje de todos, niños, jóvenes y adultos, dentro y fuera del sistema escolar, familia, comunidad, lugar de trabajo, bibliotecas y centros culturales, medios de comunicación,
acceso a las modernas tecnologías, etc., y a lo largo de toda la vida. Es indispensable recuperar para la educación y para la política educativa la visión multisectorial, entendiendo que los problemas no se explican ni se resuelven exclusivamente desde lo educativo, sino desde una política económica y social responsable del bienestar de las mayorías. La visión de sistema, superando la visión fragmentada y parcelada por edades, niveles, componentes o modalidades, y la visión de largo plazo, superando el cortoplacismo inmediatista al que fuerzan las lógicas de la política y las del financiamiento internacional. El énfasis sobre la educación primaria que se dio en la década de 1990, si bien importante por sí misma, se hizo a costa de una postergación de la problemática de la educación secundaria y universitaria, y de su abandono casi total de la educación y capacitación de jóvenes y de adultos. Pronunciamiento latinoamericano sobre educación para todos con oportunidad del Foro Mundial de la Educación, Dakar, 26 a 28, abril de 2000, elementos para la innovación en la actualización del magisterio. ¿En dónde estás adscrito? Pregunté a un compañero actualizador que había dejado de ver por algún tiempo. Estoy en el área académica de educación tecnológica, porque fue el único lugar en el que había espacio para tener un escritorio, me contestó. Y esa es la realidad, como no se le ha dado a la actualización del magisterio la debida importancia política, social, económica, etc., los actualizadores en el Distrito Federal hasta ahora, se han visto restringidos en espacios, en sueldo, en condiciones de trabajo deplorables y limitantes, en normas administrativas y jurídicas que entorpecen la participación profesional y la innovación. A pesar de ello, la creatividad y niveles de conciencia de los actualizadores y actualizantes han hecho que se produzcan muchos proyectos y programas que expresan compromiso y responsabilidad. Sin embargo, quedan truncos, o se limitan a llevar a cabo cambios en espacios y tiempos limitados. El reto está presente. Se requiere de verdadera innovación que transforme en poco tiempo, de manera eficiente, pertinente y con calidad la visión y los procesos actualizadores, de manera que se pueda hablar de una actualización digna para todo el magisterio y para toda la vida. ¿Qué proponer al respecto? A partir de lo presentado en este trabajo, así como de las experiencias de quien escribe, principalmente como directora del Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal de marzo de 1993 a febrero de 1997, se sugiere que la didáctica de la actualización se relaciona con la práctica docente del actualizador y en particular con el proceso de enseñar, aprender. Sin embargo, esto no se da en aislado, ya que tiene como entorno tanto al modelo educativo que sustenta la filosofía, la metodología, la política, los proyectos nacionales y el proceso actualizador como a la organización propia de las instituciones actualizadoras. De manera sintética, se propone que para implementar una didáctica innovadora de la actualización del magisterio, se consideren los elementos señalados en el siguiente esquema de un modelo educativo, Conalte, 1992. ¿Cómo podría el lector definir y darle contenido a cada uno de esos elementos? Figura 8. Elementos de un modelo educativo. Otros elementos que han de atenderse para que la didáctica innovadora de la actualización del magisterio funcione son: ejes organizativos, técnico, normativo, académico, operativo, administrativo, informático, servicios para la formación permanente, formación, capacitación, actualización, superación, modalidades, autodidacta, presencial, a distancia, mixta. Se abstrae el siguiente modelo de relaciones entre los elementos de integración. Figura 9. Elementos de integración en la actualización del magisterio. Alrededor de la comunidad formada por los actualizadores, los actualizantes, los estudiantes y la sociedad, los ejes organizativos que se proponen son: en el eje técnico-normativo se atiende la normatividad, la planeación y la evaluación. En el eje académico, alrededor de la práctica docente se integran proyectos, funciones sustantivas, campos de conocimiento. A su vez, las funciones sustantivas que se integran en la práctica docente son: docencia, investigación, extensión y difusión. En el eje operativo se atiende el desarrollo de los cursos, eventos y actividades actualizadoras en el aspecto de su promoción, ambientación de locales, atención logística, coordinación de sedes, los servicios escolares y a la comunidad, el apoyo académico y editorial a través de los medios didácticos y los servicios bibliotecarios e informativos y la coordinación editorial. En el eje administrativo se integran los recursos materiales, los financieros y la administración del personal. En el eje informático se atiende la infraestructura informática, las redes y conectividad, los apoyos técnicos y los proyectos de nuevas tecnologías.
Desde aquí se dará el impulso, el apoyo para que en los otros ejes se atienda la informática. Por ejemplo, la informática educativa puede formar un campo de conocimiento en sí misma. Además de ser un elemento indispensable para ofrecer los servicios a distancia, la operación del servicio requiere del apoyo informático al igual que la administración. En síntesis, se tiene el siguiente modelo. Figura 10. Ejes organizativos de la actualización. Se propone que la práctica docente se desarrolle bajo el sustento de la didáctica innovadora que aquí se presenta. A continuación se ofrece un modelo de cómo la práctica docente integra los ejes organizativos, con su componente académico y las funciones sustantivas. Figura 11. Integración de la práctica docente. Por su parte, los servicios y proyectos que se ofrezcan han de considerar a la actualización como parte de la formación permanente que se inicia con el proceso de formación, en México, a través de las escuelas normales, y se continúa con la capacitación o la nivelación dirigida a quienes atienden grupos de educación básica, pero carecen del título de profesores y de formación docente, la actualización para quienes tienen el grado, la formación docente y que requieren de la actualización continua para su autorrealización como personas y en el campo profesional y la superación que se ofrece a quienes tienen formación docente, pero desean superarse a través de posgrados. En cada uno de estos servicios, la práctica docente cobra relevancia y la didáctica con la que se lleve a cabo resulta determinante. El siguiente esquema representa cómo se interrelacionan los servicios de actualización, de manera que se conciba en el marco de la actualización permanente. Figura 12. Actualización permanente. ¿Podría el lector proponer algunos otros elementos críticos para que una didáctica de la actualización del magisterio pueda funcionar de manera integral? El modelo de didáctica hasta aquí se han analizado los elementos que se consideran necesarios para que la práctica docente se conciba de una manera integrada y se han desarrollado los diferentes componentes de una didáctica que se proponen en el siguiente modelo. Figura 13. Modelo de didáctica innovadora de la actualización del magisterio. Según se ha propuesto, las interacciones entre los integrantes de la comunidad actualizadora, actualizadores, actualizantes, estudiantes, sociedad, investigadores, son dialécticas y se asume que los roles se van jugando según la ocasión. También se ha señalado que los pilares o ejes de desarrollo del modelo son el aprender a ser, a convivir, a conocer, a aprender y a hacer, que constituyen a la vez propósitos a lograr de manera que se produzca una verdadera innovación que parta del sujeto al conocimiento, a la sociedad y de ésta al sujeto. Se hace ver que por la diversidad de los actualizantes, es necesario implementar distintas modalidades de atención, desde los eventos profesionales, los cursos breves de educación continua, diplomados o eventos de capacitación y superación profesional presenciales o a distancia, de ahí que el concepto de clase presencial se complementa con el de lección, pudiendo ésta asumir las características de la clase, pero considerando que puede ser a través de diversos recursos y modalidades. Aquí el papel del actualizador se ve mediado por recursos de los cuales dispone y su rol de facilitador, orientador, asesor, coordinador, se relacionan con la forma en la que crea, organiza ambientes de aprendizaje, ya sea en forma presencial o en el ciberespacio. También el modelo se ve permeado por el apoyo que brindan las tecnologías de la información y comunicación al proceso actualizador, ya sea como recursos de apoyo al aprendizaje en todos los campos de conocimiento, como mediadores que posibilitan la actualización colaborativa sin importar tiempo ni distancia, o bien, en la administración y gestión del conocimiento a través de los portales en Internet. El modelo de didáctica se complementa con uno de evaluación que la considera como un proceso de tomas de decisiones para la innovación y el mejoramiento de fines, procesos y productos tanto del aprendizaje como del diseño curricular y la organización institucional. En sí, la planeación didáctica se corresponde con la planeación de un curso, un programa, el plan de estudios, ya que cada uno de ellos tiene igual estructura, que hacia lo más pequeño, cada estrategia de aprendizaje, cada secuencia didáctica, cada actividad y recurso de aprendizaje y cada técnica, estrategia o recurso de evaluación, se conforman por similares elementos. El diseño pedagógico a manera de fractal que considera, en qué contexto, por qué, para qué, cómo, con qué, cómo asegurar el resultado del aprendizaje y cómo comunicarlo se da en cualquier actividad actualizadora y de diseño pedagógico en cualquier nivel educativo. ¿De qué manera el lector define su modelo de didáctica? Una actualización para todos, estimados profesores y profesoras, mañana terminan su curso y les serán entregadas sus constancias, dije a un grupo que pasé a visitar. Gracias por el saludo, pero no tiene por qué recalcar lo de las constancias. Nosotros venimos a aprender, me dijo un profesor muy comedido y con un acento de mucha dignidad.
El Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal es una institución con una gran tradición actualizadora. A ella acude aproximadamente en el año el 2% del Magisterio de Educación Básica, que está conformado por cerca de 100.000 docentes de la ciudad capitalina, en sábados, vacaciones y turnos alternos para involucrarse en alguno de los servicios que se ofrecen. Es altamente probable que quienes por primera vez acuden a sus aulas, lo hagan para obtener la constancia con valor escalafonario, pero lo interesante es que la gran mayoría de ellos siguen asistiendo a otros eventos. ¿Pero qué pasa con los demás? Si bien el Programa Nacional de Actualización Permanente ha diseñado cursos para que de manera abierta sean llevados por el magisterio y sean abiertos centros de maestros, el porcentaje que acude a ellos sigue siendo relativamente bajo. También se han implementado los talleres de principio de curso en los que se analizan los libros y programas de estudio, pero en este caso, su calidad, según lo expresan muchos maestros y maestras, deja mucho que desear. Estos esfuerzos, junto con los que hacen las coordinaciones sectoriales, si bien son loables, aún no solucionan el problema del estímulo a la mayor parte del magisterio por su autorrealización ni por la mejora de la calidad de su labor docente ni dan muestras del interés político real para que la actualización tenga el papel preponderante que le corresponde dentro del sistema educativo. En los diferentes estados de la República, se están dando intentos de organizar su sistema de formación y actualización magisterial de una manera coordinada, lo que también representa algunos intentos interesantes. Por ejemplo, con la visión de la actualización para todos y para toda la vida, los estados de Aguascalientes, Nuevo León, Guanajuato, por solo citar algunos, han puesto en marcha acciones importantes, al igual que Jalisco, en donde se pretendió fortalecer un sistema estatal que ofrezca la oportunidad permanente de formarse, actualizarse y capacitarse, diversificando y mejorando la oferta de superación magisterial y para ello, han creado un centro de desarrollo de recursos humanos y tecnológicos para la educación que cuenta con un programa de actualización y otro de formación y posgrado, apoyados ambos en el uso de las tecnologías de la información y comunicación, para lo cual, construyeron dos centros, uno en donde se lleva a cabo el desarrollo del personal y cuenta con instalaciones propias para la actualización, además de bien equipadas, con servicio de hospedaje y alimentación y el Centro de Desarrollo Tecnológico para la producción y el apoyo con canales de radio, televisión, redes computacionales y satelitales. Desconozco hasta cuándo se puedan dar intentos serios desde el punto de vista de la autoridad política, para que en el Distrito Federal, la formación y actualización se asuman con toda la responsabilidad que conlleva su importancia en la autorrealización del magisterio y en la educación del pueblo. ¿Hasta cuándo podremos los maestros y las maestras contar con el trato digno y respetuoso que proporcione espacios apropiados, recursos suficientes, ambientes de cordialidad, actualizadores actualizados y entusiastas, acceso a la tecnología y una didáctica que estimule la participación y la responsabilidad personal y social en el aprendizaje? Mientras la voluntad política se da, día a día, algunos actualizadores aportan lo mejor de sí mismos en aras de contribuir a una mejor actualización, sin embargo, siguiendo la buena voluntad y los mismos esquemas que hasta ahora han demostrado no poder resolver las vías para una actualización de calidad para todo el magisterio y para toda la vida, se pasará un periodo largo que puede llevar a la crisis de mantener a un magisterio fuera del contexto hacia el cual se dirige el mundo. De todo lo anteriormente expuesto, se desprenden las siguientes recomendaciones. El hecho de estar inmersos en la sociedad del conocimiento impacta profundamente a la actualización del magisterio, la que debiera asumir la responsabilidad del cambio hacia el combate a la pobreza, la modificación de los sistemas educativos y de su administración, la equidad de oportunidades de adquisición y consulta de información. Las políticas que norman la actualización del magisterio debieran estar inspiradas por valores humanos de modo que contribuyan a la mejor realización de las personas y de las sociedades, teniendo como ejes de desarrollo el aprender a ser, aprender a convivir, aprender a conocer, aprender a aprender y aprender a hacer. Es necesario promover la actualización para todo el magisterio con una visión de autorrealización que dé sentido e interés a la participación personal y al trabajo colaborativo, tanto en el centro de trabajo, fuera de él y en las oportunidades que se tenga de construir y compartir conocimiento. Una actualización para todos ha de suponer el respeto a la libertad del magisterio de elegir sus propios espacios, sus tiempos, su contenido, su metodología de aprendizaje, los recursos a utilizar, la forma de autoevaluarse, dando expresión a la autonomía consciente en la que se exprese la responsabilidad individual y el compromiso social por tener un mayor nivel de madurez y conciencia. Reconocer que somos únicos,
pero diferentes y respetar la diferencia encontrando puntos de acuerdo, aprender a vernos en el otro, a convivir con tolerancia. Son puntos importantes a buscar en la actualización de un magisterio que pueda promover lo mismo con los estudiantes a su cargo. Es importante que la actualización del magisterio promueva la apertura y valoración de formas de conocimiento y de aproximación a la realidad, de manera que no solo se atienda en la escuela a los tipos de aprendizaje dominados por el hemisferio izquierdo del cerebro y se abra el reconocimiento de la intuición, la emoción, la expresión artística, la creatividad y aquellas funciones propias también del hemisferio derecho. Sería recomendable que la actualización promoviera actitudes de responsabilidad, amor, interés por el trabajo docente, como medio de autorrealización personal y de cumplimiento de los fines sociales. Recordemos que en la filosofía náhuatl educar es crear alegres los rostros y fuertes los corazones. Si el mismo proceso actualizador promoviera la alegría del magisterio y ésta se proyectara al trabajo con los estudiantes, estaríamos cumpliendo como actualizadores. Sería innovador que la actualización del magisterio también se conciba como una manera de construir modelos de la realidad a partir del conocimiento continuamente actualizado, lo que daría pauta para la comprensión de un universo cambiante, en el que la información y nuestra percepción de ella juegan un papel estructurador. Es recomendable promover la participación de actualizadores y actualizantes en la definición no solo a nivel de rediseño curricular, sino también dar cabida a su participación en la organización institucional, en el análisis crítico y constructivo de las visiones educativas a nivel local, nacional e intergubernamental. Se hace necesario salir de la endogamia en la que se ha mantenido la actualización del magisterio, dando la oportunidad de la participación en asociaciones profesionales, en proyectos de intercambio institucional, en eventos de extensión y difusión a nivel nacional e internacional que promuevan la actualización autodidacta, el intercambio de experiencias docentes y la participación en la construcción colectiva del conocimiento. A pesar de los esfuerzos realizados en proyectos diversos de actualización, aún no se alcanza la equidad de oportunidades, de acceso y permanencia para que todo el magisterio pueda incorporarse de manera crítica, participativa e innovadora a ellos. La enorme diversidad de condiciones que caracterizan al magisterio, la falta de tiempo, de recursos, de centros próximos, etc., lo dificultan y llevan a sugerir la necesidad de diversificar la oferta actualizadora, sobre todo, haciendo uso de las herramientas de educación distribuida y a distancia apoyadas en tecnologías de la información y la comunicación. Se requiere la participación de la sociedad y la verdadera voluntad política para transformar la actualización del magisterio en el Distrito Federal, de manera que se pueda integrar un sistema con las diversas instituciones actualizadoras, con visiones, recursos, locales, atención, que den sentido y congruencia al desarrollo del ser, el convivir, el conocer, el aprender y el hacer. El Estado ha de recuperar el liderazgo y la iniciativa en materia de actualización a fin de desarrollar una masa crítica de maestros y maestras de excelencia, informados, capaces de pensar y actuar de manera crítica, participativa y transformadora a partir de integrar lo mejor del conocimiento humanístico, artístico, científico y tecnológico mundial. Nuestro gobierno, nuestras sociedades y las agencias internacionales han de redoblar sus esfuerzos en aras de una actualización de calidad, equitativa, que esté articulada con los valores personales, nacionales y universales, que contribuya a que exista igualdad de oportunidades, articulando los programas actualizadores a políticas de proyección mundial. Los organismos internacionales podrían apoyar la revisión del modelo tradicional de actualización. Su rol debiera ser el de impulsores, facilitadores, comunicadores y catalizadores y recuperar de ellos la experiencia que abriera nuevas puertas a la construcción del conocimiento colectivo. De manera específica, se aporta la siguiente observación: la didáctica de la actualización inmersa en la práctica docente del actualizador ha de ser innovadora en el sentido de propiciar el rediseño curricular de manera permanente, promover interacciones de respeto, amistad, reconocimiento mutuo, interés, dar y recibir, entre el actualizador y el actualizante y proyectarlas a los estudiantes y la sociedad, caminar hacia objetivos de carácter humanista y por ello, redefinibles continuamente, en relación con el aprender a ser, a convivir, a conocer, a aprender y a hacer, actualizar permanentemente los contenidos de estudio en relación con el avance cotidiano en los diferentes campos de conocimiento, propiciar habilidades de aprendizaje y enseñanza que se renuevan continuamente para permitir el aprender a aprender, aplicar estrategias didácticas en donde se articule la investigación como la creación de ambientes innovadores y el uso de la tecnología, dando la apertura necesaria para la participación consciente de los actualizantes.
promover un sistema de evaluación que permita la mejora continua de los aprendizajes, todo ello en las modalidades del autodidactismo, presenciales, abiertas, a distancia. En esta didáctica se conjuga la visión de la integración de la docencia con la investigación y la extensión y difusión, así como el trabajo por proyectos. Los elementos a considerar para un mejor desarrollo de esta didáctica están representados por los ejes organizativos de las instituciones actualizadoras, como son el académico, administrativo, operativo e informático. La inserción de la acción actualizadora en programas de interés nacional e internacional resulta relevante, así como su integración en un sistema estatal que proceda a la difusión, ampliación y proyección de los servicios de manera integrada entre las instituciones que tienen la noble tarea educativa. Como síntesis se tiene que, como bases para que la didáctica de la actualización del magisterio cobre el sentido de innovación, se propone la integración y el apoyo a partir de la política y la administración institucional de los ejes organizativos, técnico, normativo, académico, operativo, administrativo, informático, de los servicios para la formación permanente, formación, capacitación, actualización, superación, de las modalidades, autodidacta, presencial, a distancia, mixta, concibiendo la responsabilidad social de la actualización en el combate a la pobreza, la modificación de los sistemas educativos, la equidad de oportunidades de adquisición, consulta, producción y difusión de la información, así como su impacto en la realización de las personas y sociedades al tener como ejes el aprender a ser, a convivir, a conocer, a aprender y a hacer. Síntesis de una propuesta: elementos de didáctica innovadora. UNESCO: aprender a ser, aprender a convivir, aprender a conocer, aprender a aprender, aprender a hacer. Fundamentos: paradigma humanista, integrador, humanismo, psicología transpersonal. Rogers, Maslow, Frankl, Chopra, Sagan, Asimov. Roles en el grupo operativo, Pichón. Estilos de aprendizaje, Despins, múltiples inteligencias, Gardner. Respuestas cerebrales, Sagan, Chopra. Información, conocimiento, educación, comunicación, Seman, Wiener. Enfoque dialéctico de la ciencia contemporánea, Einstein, Planck. Constructivismo con un enfoque dialéctico, Vygotsky. Interactivo, Piaget. Participativo, Freire. Y construccionalista, Papert. Constructivismo, construcción de modelos dialécticos, Russell, Sagasti, Mitrov, Bunge. Desarrollo de habilidades, Krutetsky, Scorsia. Desarrollo de habilidades docentes, enseñanza didáctica integradora, Piaget. Campos, ambientes de aprendizaje, Asimov, Papert. Scorsia. Investigación, acción, Chemis. Proyectos colaborativos, Schools Online. Proyectos nacionales e internacionales, material didáctico y tecnología, interacción, Piaget, Ausubel, Vygotsky, Freinet, Freire. Educación para los medios, Gallardo. Innovaciones tecnológicas, Somese, e-learning, Internet. Evaluación, posición crítica de la evaluación, Chávez, Campos, Ponce. Evaluación y teoría de la información, Brillo-Win. Modelo de evaluación para la toma de decisiones, Stuflebeam. Elementos didácticos: actualizador, actualizante, actualizante, actualizador, contenido, aprendizaje, enseñanza, recursos, evaluación, ejes de integración, transformación, innovación, creatividad, valores, actitudes, decisiones, atención a la diversidad, unidad, trabajo colaborativo y cooperativo, respeto a las opiniones, selección de líneas y campos de la actualización sobre necesidades básicas de conocimiento, integración de principios, conceptos, procedimientos que involucran procesos cognitivos complejos, desarrollo de habilidades para obtener, procesar y recuperar información, para el planteo, desarrollo y evaluación de proyectos educativos, para la sistematización, abstracción y colaboración, habilidades para la docencia, planeación, diseño de estrategias, interrelaciones, actualizador, actualizante, motivación, participación consciente, métodos y técnicas, dinámica grupal, actividades de aprendizaje, recursos, investigación, ambientes virtuales de actualización, proyectos colaborativos, uso y producción crítica y creativa de los medios y tecnologías de la información y la comunicación, retroalimentación, recuperación, toma de decisiones para apoyar aprendizajes y el perfeccionamiento del sistema, evaluación diagnóstica, de contexto, de entrada, de proceso, de impacto y de modificaciones. Concluyó con un verso que canta Alberto Cortés, con el que sintetizo la filosofía en la que me gustaría que se sustentara la actualización del magisterio. Más allá de cualquier ideología, más allá de lo sabio y lo profano, soy parte del espacio, soy la vida por el hecho de ser un ser humano.
Por mí se hace polémica la duda quién soy, a dónde voy, de dónde vengo, a través de los tiempos tan aguda que por ella renazco y me sostengo. Lista de figuras. Figura 1 los estilos de aprendizaje. Figura 2 las respuestas cerebrales. Figura 3 noción de aprendizaje. Figura 4 esquema de estrategia didáctica para el aprendizaje. Figura 5 elementos de interrelación entre los elementos de una lección. Figura 6 interrelación del material didáctico y las fases de una estrategia didáctica. Figura 7 evaluación como proceso. Figura 8 elementos de un modelo educativo. Figura 9 elementos de integración en la actualización del magisterio. Figura 10 ejes organizativos de la actualización. Figura 11 integración de la práctica docente. Figura 12 actualización permanente. Figura 13 modelo de didáctica innovadora de la actualización del magisterio. Bibliografía. Referencias bibliográficas. Alonso, C. 1991. Estilos de aprendizaje y formación en el trabajo. Madrid, UNED. Alonso, C. 1994. Los estilos de aprendizaje. Procedimientos de diagnóstico y mejora. Madrid, Mensajero. Araujo, J. B. Grande y Chadwick. C. 1988. Tecnología educacional, teorías de instrucción. México, Paidós Educador. Ausubel, D. 1978. Educational Psychology, A Cognitive View. New York, Holt, Reinhardt y Winston. Vizquerra, R. 1989. Métodos de investigación educativa. España, SEAC. Brillouin, L. 1969. La información y la incertidumbre en la ciencia. México, UNAM. Brooks, B. Grande, 1977. Developing Cognitive Viewpoint, Ghent. University of Ghent. Bunge, M. 1978. Teoría y realidad. España, Ariel. Cámara de Diputados, 2015. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consultado el 5 de julio de 2007 en http://www.diputadosgov.mx/leyes biblio/actual 2007 HTM Campbell, J. 1982. El hombre gramatical. México, Fondo de Cultura Económica. Campos, Y. 1990. Experiencias en el aula. Anexo de la tesis propuesta de una didáctica integradora de la matemática, con computación para la educación básica mexicana. México, ENSM. Campos, Y. 1995. Propuesta de una didáctica integradora de la matemática con computación en México. México, ENSM. Campos, Y. 1998. El lugar en el que vivo. Proyecto para el aprendizaje de la matemática en página web. México, GENAMF. Campos, Y. 1998. Ensayo, concepto de educación, disciplinas que aportan conocimientos sobre la educación y antagonismos entre las posturas tradicionales y las renovadoras, en temas selectos de la tecnología educativa, 2001. México, ILCED GENAMF. Campos, Y. 1999. Estoy en el mundo. Curso de integración de las tecnologías computacionales en apoyo a la educación, en Memoria de una experiencia docente, SSEDF GENAMF. Campos, Y. 1999. Paradigmas psicoeducativos. Material utilizado como apoyo al curso Introducción de las tecnologías computacionales como apoyo al aprendizaje integrador de la matemática en la educación básica y normal. México, GENAMF. Campos, Y. 1999. Un modelo de evaluación orientado a la toma de decisiones y a la innovación. El caso del Programa Académico de Informática Educativa en la Educación Normal y Actualización del Magisterio en el DF México, GENAMF. Campos, Y. 2000. Un modelo para la evaluación de diplomados. Caso Formación de líderes de proyectos de informática. México, GENAMF. Campos, Y. 2001. Temas selectos de la tecnología educativa. Bases psicopedagógicas. Campos, Y. et al. 1999. Educación para los medios y nuevas tecnologías. Evaluación curricular. México, GENAMF. Castorina, J. et al. 1997. Piaget, Vygotsky. Contribuciones para replantear el debate. México, Paidós Educador. Podría arriesgarse que la cuestión fundamental de Vygotsky, desde su posición marxista, fue reconciliar la descripción darwiniana de la evolución humana con la imagen del hombre como creador de su propio destino y de la nueva sociedad. Los textos de Vygotsky. Chávez, B. Grande, 1985. Estudios sobre reprobación. México, ENM.
Chopra, D. 1994. The Seven Spiritual Laws of Success, California, Amber Allen Publishing. Chopra, D. 2000. Video, El Alquimista, Ed. Centauro, Colombia, Conalte, 1992. Hacia un modelo educativo. México, septiembre. Consejo Nacional Técnico de la Educación, 1992. Davidov, B. Chica, 1987. La psicología evolutiva y pedagógica en la URSS, Moscú, Progreso. Davidov, B. Chica, 1987. La enseñanza escolar y el desarrollo psíquico, Moscú, Progreso. Delors, J. 1998. La educación encierra un tesoro, Londres, UNESCO. Derving, B. Grande Audience as Listener and Learner, Teacher and Confidant, The Sense-Making Approach, Enrice, R. y Atkins, C. eds. Public Communication Campaigns, Newbury Park, C.A., Sage Publications, 1989, 67-86. Díaz Barriga, F. 1997. Diseño curricular 2. Ejercitación de un método específico para el diseño curricular, en Fundamento del Desarrollo de la Tecnología Educativa y Bases Socio-Psicopedagógicas, México, Ilse, Dyer, W. 1990. La fuerza de creer, México, Grijalvo. El concepto de información en la ciencia contemporánea. Coloquios de Royaumont, México, siglo XXI. Escorcia, G. 1998. Aprendiendo la democracia, México, Global Thinkers, Fernández S. 1987. La educación, constantes y problemática actual, Barcelona, SEAC. El módulo Psicopedagogía para la Tecnología Educativa, compilada por Ana Graciela Lomielin, México, Ilse, Frankl, B. Chica, 1995. El hombre en busca de sentido, Barcelona, Herder, Freire, P. 1981. Pedagogía del oprimido, México, siglo XXI. Freire, P. 1984. La importancia de leer y el proceso de liberación, México, siglo XXI. Freire, P. 1997. Pedagogía de la autonomía, México, siglo XXI. Gaarder, J. 1995. El mundo de Sofía, México, Patria Diagonal Ciruela, Gaarder, J. 1996. Sophie's World, California, Berkeley Books, García, A.O. 1998. Taller, Evaluación Institucional de Centros Educativos, Antología, México, Ilse, Gartner, H. 1999. Estructuras de la mente, la teoría de las inteligencias múltiples, México, F.C. Guedes, B. Chica, 1980. Lineamientos académicos para la definición de perfiles profesionales, en Revista Especializada para América Latina y el Caribe, México, páginas 17 a 42. Hernández, G. 1997. Bases Socio-Psicopedagógicas Unidad 1. Paradigmas de la Psicología Educativa, México, Ilse, Xiao, Y. 2000. The Effect of Cognitive Styles and Learning Strategies in Hypermedia Environment, A Review of Literature, Texas, ITS, IPN, 2000. Ambientes virtuales de aprendizaje. Documento base, Jules, H. 1967. La cultura contra el hombre, México, siglo XXI. Kemis, S. 1988. Cómo planificar la investigación, acción, España, Laertes, Krutetsky, B. Chica, A. 1988. Un estudio de la literatura y psicología rusa sobre habilidades matemáticas, en Antología del Seminario de Investigación en Educación Matemática, México, CAMDF, Kuhn, T. 1975. Lógica del descubrimiento o psicología de la investigación, en Lakatos, La crítica del desarrollo del conocimiento, Barcelona, Grijalvo, Lascaux, L. 1994. Curar con amor, México, Roca, Makarenko, S. Diagonal A. El poema pedagógico, Moscú, Mir, Maslow, A. 1991. Motivación y personalidad, Madrid, Díaz de Santos. Memorias de los Simposios Internacionales de Computación en la Educación de 1990 a 2000, México, Somese, Nerisi, I. 1968. Hacia una didáctica general dinámica, Argentina, Capeluz, Piaget, J. y Noam, C. 1984. Teorías del lenguaje, teorías del aprendizaje, España, ed. Crítica, Piaget, J. 1980. Epistemología matemática y psicología. Una indagación sobre las relaciones entre la lógica formal y el pensamiento real, España,
Grijalvo, Piaget, J. 1983. ¿A dónde va la educación? México, Teide. Plática inaugural de cursos a profesores en el Centro de Actualización del Magisterio en el Distrito Federal, septiembre de 1996. Poder Ejecutivo Federal, 1995. Programa de Desarrollo Educativo 1995 a 2000. México, septiembre. Ponce, A. 1974. Educación y lucha de clases. México, Cartago. Proyectos Nacionales de Educación y Tecnología 1996. Proyectos Nacionales, México, http://ilce.edu.mx Chile, http://www.enlaces.cl Colombia, https://www.colombiaaprende.edu Costa Rica, http://fod.accr.pusirei, a recopilador, 1989. El proceso de formación de la psicología marxista, L. Vygotsky, a Leontiev, a Luria, Moscú, Progreso, Razik, T. 1975. El análisis de sistemas aplicados a la formación de maestros y al desarrollo del currículum, México, Avante, Rogers, C. 1977. On Personal Power, Estados Unidos de América, de la Corte Press, Roussel, B. Grande, 1978. La perspectiva científica, México, Fondo de Cultura Económica, Sagan, C. 1978. The Cosmic Connection, Cambridge, University Press, Sagan, C. 1980. Cosmos, Barcelona, Random House, Sagan, C. 1980. Los Dragones del Edén, España, Grijalvo, Sagan, C. 1993. Los Dragones del Edén, una visión del futuro humano en el espacio. Primera edición, Barcelona, Ed. Crítica, Sagan, C. 1981. El cerebro de Broca, México, Grijalvo, Sagan, C. 2000. The Cosmic Connection, Cambridge, University Press, Sagasti, F. Dimitrov, I. 1973. Operations Research from Viewpoint of General System Theory, New York, Prentice Hall, Seman, J. 1988. Significación filosófica de la idea de información, en El concepto de información en la ciencia contemporánea. Coloquios de Royamoun, México, siglo XXI, septiembre, 1995. Criterios para el establecimiento del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio. Documento en fotocopia. Septiembre, 1996. Ser y quehacer del CAMDF. Memoria de Gestión 1996. México, CAMDF. Septiembre, 1997. Plan de Estudios. Licenciatura en Educación Primaria. Programa para la Transformación y el Fortalecimiento de las Escuelas Normales. México, SEB Grande N. Shannon, C. Weaver W. 1981. Teoría Matemática de la Comunicación. Madrid, Forja. La información se concibe en función de la entropía negativa contenida en un sistema. SSEDEF, 1999. Resultados de evaluaciones del PRONAVI. Factor de preparación profesional. Carrera magisterial. Documento en fotocopia. Estonier, The Information and the Internal Structure of the Universe. London, Springer, 1990. Estonier, The Towards a New Theory of Information. Journal of Information Science, 1991. 17, 5, 257 a 263. Stuflebeam, Deichenfield, A. 1995. Evaluación sistemática. España, Paidós. Swift, J. 1989. Una modesta propuesta. En obras de Jonathan Swift, Argentina, era. Tenti Fantani, E. 1992. El campo de las ciencias de la educación, elementos de teoría e hipótesis para el análisis. En antología, recopilada por Alicia de Alba, México, CSUNAM, Toffler, A.I.H., 1996. La creación de una nueva civilización. La política de la tercera ola. México, Plaza y James Towards a New Theory of Information. Journal of Information Science, 1991. 17, 5, 257 a 263. Valdés Coiro, E. 1991. El rendimiento escolar en los alumnos de secundaria en la asignatura de matemáticas y su relación con las actitudes que ellos manifiestan hacia esta materia de estudio. Tesis. México, ENSM.
Vicario, M. 2000. El enfoque informático aplicado a la educación. México, IPN. Vygotsky, L. 1968. Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores. Moscú, Progreso. Vygotsky, L. 1968. Psicología del arte. Moscú, Progreso. Bibliografía sugerida. Sugerencias bibliográficas sobre la sociedad del conocimiento. Afanasiev, B. chica, S. diagonal A. Fundamentos de filosofía. Moscú, Progreso. Alonso, C. 1998. Hemisferios cerebrales y aprendizaje según la perspectiva de Despins. Madrid, UNED. Asimov, I. 1991. El secreto del universo y otros ensayos científicos. Barcelona. Biblioteca Científica Salvat. Assagioli, R. 1980. Psicosíntesis, la armonía de la vida. México, Diana. Banco Mundial. Informe sobre el desarrollo mundial 1998-99. El conocimiento al servicio del desarrollo. Wolfenson, James. Dalman Carl. Mundi Prensa. Bolaños Martínez. B. chica, H. 1997. Un mundo en cambios. México y su educación. México, Educamex. Carnoy, M. 2000. Sustaining the New Economy, Work, Family and Community in the Information Age. New York, Russell Sage Foundation. Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas, 1998. La información en el inicio de la era electrónica. México, UNAM. Chalving, MJ. 1995. Los dos cerebros en el aula. Madrid, TEA Ediciones. Chaparro, F. 1998. Las sociedades del conocimiento. Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Científico y Tecnológico UNFSTD. New York, Oxford University Press. Chateu, J. 1959. Los grandes pedagogos. México, Fondo de Cultura Económica. Chopra, D. 1994. Achilles Body, Timeless Mind. New York, Harmony Books. Chopra, D. 1994. The Seven Spiritual Laws of Success. California, Amber Allen Publishing. Chopra, D. 2000. How to Know God. New York, Harmony Books. Consejo Nacional Técnico de la Educación, 1990. Hacia un nuevo modelo educativo. México, septiembre. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2007. México, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Consultada el 5 de julio de 2007 en https www.tegov.mx publicaciones CITES default files archivos libros CPUM 5% 20 FEP tanto por ciento 201.857 PDF Cousinet, R. 1959. ¿Qué es la educación nueva? Buenos Aires, Capeluz, de Bono, E. 1991. Pensar bien. México, Selector Editores. Delors, J. 1998. La educación encierra un tesoro. Londres, UNESCO. Escorcia, G. 2000. Nuevas formas de pensar para un planeta en transición. México, Global Thinkers Johansen, R. y otros, 1991. El impacto de la tecnología en los equipos de trabajo. Wilmington, Delaware, EUA. Addison Wesley, Escorcia, G. 2000. Tecnología y educación, lecciones aprendidas. México, Global Thinkers. Frankl, B. chica, E. 1995. El hombre en busca de sentido. Barcelona, Herder, Gardner, J. 1996. Sophie's World, California, Berkeley Books. Gibran, K. 1926. El profeta, New York, Alfred A. Knopf. González, A.M. 1986. Enfoque centrado en la persona. Aplicaciones a la educación. México, Trillas González, A.M. 1989. Colisión de paradigmas, hacia una psicología de la conciencia de unidad. México, Universidad Iberoamericana. Hernández, G. 1997. Módulo Fundamentos del Desarrollo de la Tecnología Educativa y Bases Socio-Psicopedagógicas, Unidad 1. Paradigmas de la Psicología Educativa. México, Ilse Huerta, J. 1997. Módulo Fundamentos del Desarrollo de la Tecnología Educativa y Bases Socio-Psicopedagógicas, Unidad 2. Pedagogía del Conocimiento. México, Ilse y FCM, 1960. Ciencia de la Educación. México, DGENAM, septiembre. Jerez, H. 1997. Pedagogía Esencial.
México, Gertalum, Jun, CG, 1990. Recuerdos, sueños, pensamientos. México, CX Barral, Larroyo, F. 1982. La ciencia de la educación. México, Porrúa, Lusato, B. Grande, 1986. El desafío informático. España, Planeta, Masuda, Y. 1994. La sociedad informatizada como sociedad postindustrial. España, Fundesco, ed. Tecnos, Matusevich, M. 1995. School Reform, What Role Can Technology Play in a Constructivist Setting? Estados Unidos de América, Myers, ed. 1966. La educación en la perspectiva de la historia. México, Fondo de Cultura Económica. Nassif, R. 1965. Pedagogía de nuestro tiempo. Argentina, Capeluz, Negroponte, N. 1995. BIN Digital. New York, Alfred, Knopf, Palacios, J. 1990. La escuela tradicional y la tradición renovadora en la cuestión escolar. Barcelona, Laia. Páginas 17-37. El módulo Psicopedagogía para la Tecnología Educativa, compilada por Ana Graciela Lomieling, México, ILSE. Papert, S. La máquina de los niños. Paidos, ISB grande N84, 493, 01, 45, 9. Pepert, S. Reinventando la escuela. Folleto Somese, ILSE, para la conferencia magistral pronunciada en el Centro Nacional de las Artes, México, octubre de 1998. Pepert, ese video de la conferencia magistral pronunciada para Somese en el Centro Nacional de las Artes en México, octubre de 1998, adaptada y editada por G. Scorsia para la videoconferencia IPN Somese. Piaget, J. 1980. La toma de conciencia. España, Ediciones Morata. Ponce, Aníbal, 1981. Educación y lucha de clases. México, Editorial Cartago. Reich, R. 1992. The Work of Nations. Vintage Books. New York. Salvat, 1975. La nueva pedagogía. España, Salvat Editores. Servan Schreiber, JJ, 1987. La revolución del conocimiento. Barcelona. Suchodolski, B. Grande, 1961. Teoría marxista de la educación. México, Grijalvo, Toffler, A. y Heidi, 1996. La creación de una nueva civilización. La política de la tercera ola. México, Plaza y James, Toffler, A. 1994. La tercera ola. Barcelona, Plaza y James, UNDP, Human Development Report 1999. Globalization with a Human Face. UNESCO, 1994. Informe Mundial sobre la Educación 1995. Reducir las distancias en el nivel de conocimientos. UNESCO. Informe Mundial sobre la Comunicación. Los medios frente al desafío de las nuevas tecnologías. UNESCO. SINDOC 1999. Madrid. UNESCO. Observatorio on the Information Society. Valdés, L. 1995. Conocimiento es futuro. México, Concaming Centro para la Calidad Total y la Competitividad. Sugerencias bibliográficas sobre Piaget y el constructivismo. Castorina, J. et al. 1997. Piaget, Vygotsky. Contribuciones para replantear el debate. México, Paidós Educador. Podría arriesgarse que la cuestión fundamental de Vygotsky, desde su posición marxista, fue reconciliar la descripción darwiniana de la evolución humana con la imagen del hombre como creador de su propio destino y de la nueva sociedad. Los textos de Vygotsky Pusirei, A. Recopilador, 1989. El proceso de formación de la psicología marxista, L. Vygotsky, A. Leontiev, A. Luria, Moscú, Progreso. Vygotsky, L. 1968. Psicología del arte, Moscú, Progreso. Vygotsky, L. 1968. Historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores, Moscú, Progreso. Vygotsky, L. S. diagonal A. Pensamiento y lenguajes, Moscú, Progreso. Piaget, J. 1967. Génesis del número en el niño, Argentina, Paidós. Piaget, J. 1970. Lógica y conocimiento científico, Argentina, Proteo. Piaget, J. 1971. El estructuralismo, Argentina, Proteo. Piaget, J. 1971. 6 estudios de psicología, España, Barral Editores. Piaget, J. 1973. Psicología y epistemología, Barcelona, Ariel.
Piaget, J. 1974. El juicio y el razonamiento en el niño. Argentina, Guadalupe. Piaget, J. 1975. El lenguaje y el pensamiento en el niño. Argentina, Guadalupe. Piaget, J. 1980. Epistemología matemática y psicología. Una indagación sobre las relaciones entre la lógica formal y el pensamiento real. España, Grijalbo. Piaget, J. 1980. La toma de conciencia. España, Ediciones Morata. Piaget, J. 1983. ¿A dónde va la educación? México, Teide. Piaget, J. 1992. La formación del símbolo en el niño. México, FCE. Piaget, J. y Noam C. 1984. Teorías del lenguaje, teorías del aprendizaje. España, Ed. Crítica.